Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, siempre tenemos temas interesantes y esta es una forma diferente de ver la historia, entender la historia. Y para este día pues tenemos de invitado especial a un buen amigo o un colega, un licenciado en historia y también un escritor de libros de historia, al licenciado Guillermo Varela, que nos va a acompañar en este tema, un tema interesante. Hoy vamos a hablar acerca de las fortalezas coloniales, cuál es el sentido, para qué fueron construidas, tipos de materiales que pues son parte de nuestra historia. ¿Qué tal, Guillermo? Mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro programa y hay dos fortalezas importantes, Guillermo, que son la fortaleza de Omoa, San Fernando de Omoa, y la de Trujillo. Y uno se pregunta, Honduras realmente es el país en Centroamérica que más fortalezas tiene, por así decirlo, en el caso de la fortaleza de Trujillo, conocida como la de Santa Bárbara. Aquí tenemos, por ejemplo, Guillermo, tenemos la fortaleza de Omoa, y que usualmente la gente creía que el agua pegaba justo con las cortinas. Miramos esta imagen, al fondo se ve el mar y tenemos aquí lo que es la fortaleza. Sí, en efecto, hay una separación aparentemente de unos 150 metros del mar, pero algunos testimonios y estudios sugieren que también ha habido un proceso de sedimentación con el transcurso de los últimos siglo y medio, que es lo que ha generado también una mayor separación de la fortaleza respecto al mar, la cual era menor en los tiempos acabados de construirse. Ok. Y una de las cosas, Guillermo, es para qué fueron construidas. O sea, realmente, ¿qué es exactamente una fortaleza? Porque mucha gente, pues en épocas pasadas le decía el castillo de Omoa, ¿no? Entonces, vamos a dejar claro qué es una fortaleza. Bueno, es una edificación de tipo militar. Y en el caso de la que tenemos en Honduras, la de Omoa, fue edificada entre 1759 y 1773 aproximadamente, aunque para algunos quedó inconclusa ciertas partes, sobre todo de las esquinas o baluartes. Ok. Incluso podemos ver acá en esta imagen, Guillermo, la forma, ¿no? Es una forma como una especie de un diamante. Como un diamante o un campo de béisbol visto desde arriba. Así es. Entonces, es la típica construcción militar, porque una de las costumbres que se tenía en esta fortaleza era que se hacía una fortaleza temporal mientras se construía Como una especie de empalizada. Exactamente, eso porque recordemos que para esta época la invasión pirata fue muy importante y de hecho cada vez que se hacía una de estas fortalezas había invasiones previas o cuando estaba la construcción. Esta fortaleza, como miramos en la imagen, tiene como una especie de tres pues, puestos de vigilancia y la posición estratégica en la que está es importante porque tiene un control de prácticamente 360 grados en la zona. Es correcto. En realidad, originalmente el plano de la fortaleza no era así, sino que era cuadrangular, pero problemas presupuestarios decidieron optar por un segundo plano, que creo que es el de el entonces arquitecto Luis Díaz de Navarro, quien lo concibe en 1741, y sobre esa base Fernando VI aprueba su construcción en el año 1757, quien a su vez no alcanza a verlo construido porque es relevado en el trono por fallecimiento por su hijo Carlos III. Perdón, su hermano Carlos III. Así es. Y por eso según se dice o se relata, la fortaleza realmente no terminó, o sea, no fue terminada, quedó casi como inconclusa. Miramos acá la entrada principal, ¿no? Ahí lo que comentaba Guillermo acerca del rey Fernando, lo se llama San Fernando de Exacto. Omoa, realmente, la llama la fortaleza, ¿verdad? Y podemos ver acá el famoso escudo de este rey y que esta es, pues, Este escudo me parece que fue conmemorativo cuando nos visitó el rey Juan Carlos Borbón I, que ahora pues dio paso a su hijo Felipe IV. así es, Creo que fue en 1977 que se dio esa visita, por cierto. claro. Pero en efecto, la fortaleza está dedicada, y por eso lleva el nombre de San Fernando, en honor a Fernando VI. Siempre estas fortalezas eran construidas obviamente en zonas costeras. Recordemos que en Honduras las primeras pues, ciudades que se fundan son ciudades costeras. Por supuesto. Que tienen un sentido pues, de protección. Incluso se hablaba de que si hacía una iglesia, la torre tenía que ser vista desde el mar, cuando un barco le servía como una especie de guía, ¿no? Como un faro, ¿no? Eso era muy
muy usual en las construcciones costeras que se hacen en Honduras. Y por eso miramos que las primeras ciudades que se fundan son ciudades en la zona de la costa hondureña, ¿no? Sí, es correcto en el caso de la Villa del Triunfo, ¿verdad? Que no persistió su poblamiento a inmediaciones de lo que hoy es Tela, y Trujillo mismo, que creo que es la más antigua fundación que todavía persiste, ¿verdad? Un 18 de mayo de 1525. Claro. Miramos acá el interior de esta fortaleza. Cada uno de estos se le conoce como recintos. Si es una fortaleza militar, ¿verdad? No un castillo, una fortaleza militar, obviamente por la posición es estratégica y aparte de eso hay cierta protección. Observamos acá, Guillermo, que aunque cayese aquí una bala de cañón del mar, no afecta en lo más mínimo porque cae prácticamente en el patio. Entonces es lo interesante que este famoso arquitecto, que incluso se le consideraba uno de los arquitectos más prominentes de la época, si mal no recuerdo, él fue el que construyó el famoso edificio de la Capitanía General de Guatemala, en Antigua Guatemala. Observamos acá la parte de la artillería de cañones que obviamente lo había en esta fortaleza, y muchos de estos cañones fueron llevados a Guatemala, muchos los fundieron, pero eso nos dice que realmente era un verdadero búnker, ¿no? Claro. Como podemos observar acá en esta imagen. Y aquí tenemos lo que son las balas. Muchas de la historia, o lo que cuenta la historia de la fortaleza, es que sí recibió ataques piratas, sí recibió ataques de diferentes grupos. Mientras estaba incluso en construcción. Exactamente, está en construcción. Y hay un dato interesante donde dice que aquí donde miramos esta imagen, esos balas de cañón que se observan, y a la vez había unos recipientes donde guardaban la pólvora. Resulta que uno de esos tantos ataques que tuvo, cuando iban a usar la pólvora estaba húmeda, y que la zona de ahí es bastante húmeda, hasta el punto que se habla de que muchos que trabajaron en la construcción de esta fortaleza, pues era población negra, ¿no? Africana, o negros africanos, esclavos, y ellos renegaban porque decía que había demasiados bichos, mosquitos y todo ese tipo de cosas. Y en algunos casos fueron los que rechazaron parcialmente los ataques, incluso, mientras estaban en su carácter de esclavos, incluso. Claro, entonces se convirtieron en constructores y protectores, y bueno, tuvieron varias funciones. Miramos, por ejemplo, algo también interesante, Guillermo, de esta construcción, es el tipo de material que se utilizó. Miramos acá lo que es la famosa capilla, la capilla del fuerte. Ese arco que se observa en la puerta de la capilla, pues ahí vemos la influencia totalmente árabe, ¿no? Y lo interesante de ese arco es el material. Eso es el famoso coral negro. Sí, se usó porque también era resistente al impacto de las balas de cañón. Así Generaba es. una especie de amortiguamiento. Así es. Aunque no todos los materiales de la fortaleza fueron de la mejor calidad. Por ejemplo, el ladrillo tenía el problema que era muy poroso. Así es. Las materias primas utilizadas no eran las mejores, pero sí las partes que se confeccionaron o se levantaron con coral o con piedra de río, ¿verdad? Habían ciertas normativas para la construcción de esta fortaleza, y en la normativa estaba una capilla, era obligatorio la capilla, ¿no? Y aquí lo miramos el interior de la misma. Lo que comentaba el Guillermo, es el tipo de material. Ahí se ve pues las grietas, se ve el ladrillo que pues el mismo efecto de la sal, ¿verdad?, que Claro. corroe un poco lo que es Y este también material. experimentó en algún momento efectos de los temblores por la actividad sísmica de Centroamérica, ¿verdad? Pero la resistió, no obstante se quedaron a grieta las hendiduras que se han intentado con el tiempo restaurar. Claro. Y aquí podemos observar al fondo, ahí se puede ver un personaje, es el famoso San Fernando, que es en honor a este personaje, pues que se le da el nombre de San Fernando también, ¿no? Siempre esas devociones traídas por los españoles de América, en el caso de las devociones de San Francisco de Asís, la devoción de San Antonio, San José, la Virgen de la Concepción, etc. Por ejemplo, si hablamos de que sí fue una fortaleza totalmente cubierta, aquí podemos observar al fondo se ven los torreones, y de ahí, Guillermo, viene el nombre de que, ¿por qué se les dice castillo? ¿No? ¿Realmente hubieron castillos en Honduras?
No, pues, si lo consideramos que el castillo como tal es una edificación típica de la Edad Media, pero de todos modos no es de todo incorrecto que la gente le llame así, ¿verdad? Porque el objetivo es militar, defensivo, al igual que el castillo de la Edad Media, ¿verdad? Ok. En este castillo, por ejemplo, en esa imagen que vemos, hay algo que hace bastante diferente a San Fernando, no solo por la forma triangular, que ya explicamos que tuvo que ver con cuestiones presupuestarias, sino que entre la cortina y el muro defensivo exterior hay un foso seco. Entonces, en el Caribe y Centroamérica solo hay dos fuertes que tienen esa característica, que es el de San Lorenzo en Panamá y el de Omoa. Lo hace relevante esta estrategia defensiva, porque generalmente ese foso seco en otras construcciones defensivas era llenado con agua para generar obstáculos también a los invasores. Y algunas veces algunos cocodrilos o algo parecido. En el caso de los castillos medievales. Pero Aquí lo aquí vemos. en Omoa y San Lorenzo, en Panamá, esa característica es única del foso seco. Ujú. Y por eso podemos observar ese tipo de pared. Bueno, en la arquitectura de fortalezas, a eso le llama cortina, ¿no? Realmente. Sí. Porque casi Es un muro, pero se le llama también cortina, ¿no? Exactamente. Y el grosor, esta pared es interesante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la evidencia de los diferentes ataques que sufrió Omoa. Sí, se observa varios impactos que recibió. Exactamente. Y no solo durante la colonia, sino que aún después. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando Morazán exilia a los principales líderes conservadores después de la guerra civil, que concluye en 1829, hay un intento incluso desde España, que todavía es colonia, y se apropian de Omoa entre 1831 y parte del 32, hasta que las fuerzas morazanistas expulsan a los sitiadores del entre comillas, castillo. Así es, Bueno, es un tema interesante y pues podemos decir mucho de esta fortaleza, de ese tipo de construcción colonial que hubo en Honduras. Honduras es un país privilegiado en este sentido por el tipo de arquitectura que encontramos, que no es muy común en toda Centroamérica. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y tú no los cambias, pero recordemos que nos escribas a nuestro correo qué pasó entonces _stve@telebasica.com. Ya regresamos. Bien, continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día estamos hablando acerca de las fortalezas, sobre todo la fortaleza de Omoa y la de Trujillo. Pues hay datos interesantes, Guillermo, que hay que rescatar y que las personas que los miran tienen que manejarlos, saberlos y, como decimos nosotros, nadie ama lo que no conoce y es bueno conocerlo también bajo la ciencia histórica. Se le considera a la fortaleza de Omoa, la estructura colonial más importante en todo Centroamérica. Y como bien lo comentaba pues, el licenciado Guillermo, en el año de 1759, el rey Fernando VI de España autorizó la construcción del fuerte y se terminó en el año de 1775. Más que todo, uno de los objetivos era evitar los ataques piratas, aunque fue atacada por 3 veces por piratas, ¿no? Y se le declaró Centro Histórico Nacional el 11 de mayo de 1959. Ya pasó a ser parte del patrimonio arquitectónico colonial de Honduras. Datos interesantes, Guillermo, que nos pueden servir para pues, conocer más de nuestro país. Esta fortaleza, y Honduras tiene 2 fortalezas, Guillermo, lo que es la fortaleza de San Fernando de Omoa y también la fortaleza de Santa Bárbara. ¿Dónde queda esta? Pues en Trujillo, que pues finalmente el objetivo es casi lo mismo, ¿no? Sí, la diferencia está en que la fortaleza de Santa Bárbara es construida un poco después. En realidad es en las postrimerías de la colonia, prácticamente a principios del siglo XIX. En cambio, la de Trujillo tiene una antigüedad de más de medio siglo previo, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que cuando Trujillo es fundada y comienza el intento de poblamiento, se colocaron baterías de defensa, engravados incluso de mediados del siglo XVII, antes de que Trujillo fuera durante algún tiempo abandonado. Se observan, por ejemplo, hay un famoso grabado del viajero holandés Montanus, donde
se observa el puerto y arriba las baterías que estaban colocadas para defenderla, pero no era la fortaleza que nosotros hoy vemos cuando hacemos el viaje turístico a Trujillo. Reitero, es una fortaleza que se construye a principios del siglo XIX, casi terminando la colonia. En cambio, la de Omoa, como decíamos, se comenzó en 1759 y termina a inicios de la década del 70 del siglo XVIII. Si observamos, por ejemplo, en esta imagen, pues realmente esta fortaleza sí está más cerca del mar. Sí. ¿Verdad? Y es que Trujillo está un poquito arriba, ¿no? Sobre el nivel es. del mar, y eso le da todavía una ventaja estratégica mayor que la que tiene Omoa. Claro. Incluso hablando de Omoa, se dice que una de las cosas interesantes de Omoa es que tenían una especie de una barrera natural, lo que son el bosque de manglar que hay en la zona. Que ¿no? prácticamente ha desaparecido por el problema que, desviándonos un poquito, que se ha dado ahí con el gas, con la producción de gas que hay o el almacenamiento de gas. Así es. Y en este caso, por ejemplo, Trujillo, que estamos observando, la posición de los cañones son pues directos a la bahía. Exactamente. Y es una visión pues casi total privilegiada. privilegiada de toda la bahía, como Vivian le comentaba, la posición, la elevación, y que de ahí pues la artillería de estos cañones de los españoles que podemos observar, pues prácticamente barco que se ponía cerca era hundido, ¿no? Claro, aún así también Trujillo sufrió varios ataques, de hecho como 2 o 3 veces fue incendiado y podría decirse que entre mediados del siglo XVII y hasta casi finales del siglo XVIII estuvo parcialmente abandonado por la autoridad española. Es en la segunda mitad del siglo XVIII cuando hay un intento en serio de los reyes Borbones que tomaron el relevo dinástico en España, que uno de sus objetivos es reconquistar territorios que están siendo amenazados por Inglaterra. A veces nos imaginamos a los ingleses en Jamaica, los imaginamos en Inglaterra y no nos damos cuenta que los ingleses hicieron uso del territorio hondureño, se establecieron. Al oriente de Trujillo, precisamente, a 100 kilómetros, estaba una importante población que se llamaba Black River, la que nosotros le llamamos Río Tinto, ¿verdad? Okay. Y a partir de ahí entonces hay el intento de proteger, defender e incluso intentar sacar a los ingleses. Yo creo que aquí pues nosotros somos historiadores y estudiamos causas, consecuencias, comparamos también, comparando un poco lo que es la fortaleza de Omoa con la fortaleza de Trujillo, tenemos bien claro que eran para pues, repeler ataques piratas. A pesar de todo, fueron atacados por piratas, ¿no? El caso del famoso pirata, el Olonés, que se le conoce, el famoso pirata que realmente era uno de los más temidos. Por ahí había un dato que decía que este pirata escapó una vez, pues en medio de varios cuerpos, se escondió y al final se fue. Y también decía por ahí que hay un dato de un español que decía que la tierra no había tenido un ser tan pues, espantoso, etcétera, como este pirata. O sea, que realmente él lo que hacía era que a sus víctimas les quitaba el corazón, se lo comía. Y este pirata terminó siendo comido por grupos caníbales en el Caribe, ¿no? O sea, que murió prácticamente por lo mismo que él mataba a los demás. Aquí miramos la entrada principal, Guillermo, de la fortaleza de Santa Bárbara, como en comparación con la de Omoa, obviamente la arquitectura cambia, ¿no? Y aparte de eso, hay que ver los arquitectos que fueron parte de este proyecto, el objetivo, el sentido, la época, pero que la posición es indiscutiblemente perfecta, por así decirlo, en términos militares, ¿no? Sí, cómo no. A diferencia de la de Omoa, por cierto, hay que decirlo que no conozco ni tengo datos de que esta haya sido convertida, por ejemplo, en presidio, ¿verdad? Cuando mencionabas cuándo fue declarado Patrimonio Nacional, en 1959, en el caso de Omoa, Omoa sí fue durante bastante tiempo, casi un siglo, presidio. No tengo datos al respecto de que se refiera, por ejemplo, a la fortaleza, como un dato a conocer de la misma, de Santa Bárbara. Y Omoa tuvo ocupación y movimiento en la época colonial, en la época republicana, aunque también fue abandonado un tiempo, ¿no? Sí. Hasta nuestros días, que ya es un sitio de patrimonio. Ya en la época independiente, los dos principales puertos de Honduras fueron estos. Cortés se convertirá en un puerto importante hasta la llegada de las compañías bananeras, prácticamente en la segunda década del siglo XX. Y a finales del siglo XIX, el de Amapala es el que va a tomar auge por la exportación minera hacia el sur, desde Yuscarán, San Juancito, en el centro. Así es. Bueno, realmente esta fortaleza, yo creo que aparte de su historia,
aparte de su construcción, de su arquitectura, personas que ahí habitaron, que realmente hubo algunos personajes que sobresalen. Por ejemplo, aquí tenemos algunos españoles que fueron parte también de este proyecto y que estuvieron también, pues por así decirlo, fueron protagonistas en la historia de estas construcciones, los famosos piratas, ¿no? Anteriormente vimos al pirata Francis Drake. Ese era el terror de los españoles, hizo casi colapsar el imperio español. La simbología original de los piratas realmente era esto, ¿no? Eran dos huesos, dos tibias y un cráneo, que después pues, fue cambiando. Recordemos que muchos piratas eran de origen francés y más que todo de origen inglés, y tenían formación, Guillermo, formación de navío. Muchos iban pues con ciertos objetivos a invadir ciertos lugares, y hay que también dividir. Habían piratas, corsarios y bucaneros, ¿no? O sea que no, cada quien cumplía una... Los corsarios eran prácticamente al servicio de los gobiernos monárquicos contra sus rivales, pero el pirata era más para beneficio propio individual, lucro del botín de los navíos y de los asaltos a los puertos o a las fortalezas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el famoso pirata Henry Morgan. Henry Morgan, pues, de esos famosos piratas que se desarrollaron tanto en el Pacífico como en el Caribe, pero Henry Morgan fue este pirata que invadió gran parte de Panamá. Él suponía que los retablos de las iglesias eran de oro y al final, pues, nada. Desconocía que eran esculturas de madera, nada más revestidos con laminilla de oro. Exacto, y se enojó tanto porque él preguntaba por el oro y nadie le daba razón. Al final él se dedicó a quemar Panamá. Y es lo que hoy día se conoce como Panamá Viejo, ¿no? La parte histórica, y el Panamá Nuevo ya es la parte de los edificios. Creo que en Roatán hay un hotel que creo que lo bautizó con el nombre de él, ¿verdad? Creo que también anduvo por ahí en esos tiempos. Exactamente, Roatán. Henry Morgan. Y el de la Bahía fue también un nido de piratas, ¿no? O sea, todo el Caribe realmente. Aquí tenemos el famoso Barba Negra, otro pirata muy importante que una de las cosas de este pirata se decía que él en su barba se ponía unas mechas de cañón, luego las encendía y salía un humo. Entonces daba una sensación de que de su cara salía humo para infundir miedo. Se cuenta también que este pirata lo mató un marino inglés que casi recibió como más de 10 puñaladas, como más de 5 balazos, dice, y no moría. Pues, y al final lo que hizo fue que le enterró una daga en su cuello, como casi murió también Francisco Pizarro. Entonces realmente estos piratas pues, que infundieron miedo. Aquí tenemos el famoso, el temible Olonés, ¿verdad? El que les comentaba que anduvo por Omoa, que hacía atrocidades con sus enemigos, les sacaba el corazón, y fue uno de los que invadió realmente o que estuvo por acá para Honduras. Entonces, este grupo de piratas, sobre todo piratas, ¿verdad?, son los que de una u otra forma vienen a traer problemas al imperio español y que sí socavan las bases en la economía española, ¿no? Sí, claro, y sobre todo, pues también en el caso de los corsarios y el mismo gobierno monárquico inglés le hizo la vida imposible a España durante casi siglo y medio, ¿verdad? Porque hay que recordar que con los franceses, hasta antes de la Revolución Francesa, hubo una alianza, ¿verdad? Incluso en las guerras combatían juntos. Pero después de 1589, pues ya Francia también aparece como actor independiente de los intereses españoles. Entonces aquí estamos hablando de franceses, holandeses, ingleses, que vienen con misiones específicas y llevan una vida fácil. La vida del pirata era una vida corta pero intensa, y que pues ellos tratan de hacer lo posible por pues, tratar un poco de sacar riqueza, ¿no? Porque la cosa es que los piratas no solo atacaban los barcos, atacaban territorio firme. Ellos llegaban y se habla que incluso en Omoa cuando llegaron, estuvieron un par de semanas, saquearon todo, y una vez que lo saquearon se fueron, porque era una forma rápida en esa época histórica, Guillermo, de pues, amansar fortuna. De hecho, había un grupo de piratas que llamaban, era una hermandad, que estaba allá por Jamaica, la famosa hermandad de los hermanos de la costa, que ahí se unieron todos los piratas y pues tenían sus reglas, sus leyes. Realmente un día vamos a dedicar el tema específico para hablar solo de piratas, corsarios y bucaneros, ¿verdad? Bueno,
Ha sido interesante el tema, vamos a seguir comentando este tipo de temas que realmente a los historiadores nos llama mucho la atención. Agradecemos a nuestro amigo y colega, al licenciado Guillermo Varela, que pues, con sus aportaciones e investigaciones, sabemos que él también ha escrito diferentes libros. Mensaje final a todas las personas que nos escuchan, licenciado. Bueno, como reiteraba al principio, Arnulfo, no se puede amar lo que no se conoce y esta es una invitación apasionante para conocer nuestra historia. Bueno, te pedimos y te invitamos a que formes parte siempre de nuestros programas. Recuerda que el programa ¿Qué pasó entonces? Se transmite de todos los miércoles y los viernes a las 8 de la noche y se repite los días domingos, el día domingo a las 7 de la noche. Así que no olvides escribirnos al programa ¿Qué pasó entonces? _ste@telebasica.com para tus sugerencias y comentarios. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¿Qué tal?